Esto es Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Qué felicidad todos los comentarios lindos que hemos estado recibiendo sobre el contenido. Si ustedes tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, mándenosla. Pero estoy muy contento de estar una semana más contigo. Andrea, ¿tú cómo estás? Ay, yo también estoy muy contenta. Estoy muy contenta de haber regresado a este formato porque se siente natural. Se cotorrea a gusto. Sí. Así como muy en cortito. Me gusta Muy mucho. en cortito, como también siento yo que sin tanto filtro. Sí, que siento sí. que había mucho más control cuando lo estábamos haciendo en video. Bueno, yo sentía mucho más control sobre mí misma. Sí, había muchos factores, pero ahora Sí. estamos acá. Sí. En la intimidad de mi habitación en Es este correcto. momento. Y en la intimidad de sus habitaciones, su coche, el baño, a lo mejor nos escuchan en Su el cocina, baño. ¿te acuerdas que nos escuchaban lavando los trastos? Su cocina, a lo mejor alguno nos está escuchando qué te gusta en el motel. Hagamos un birril. Un birril Imagínate no. que alguien esté Lo dije como cogiendo mientras señora. nos escucha. Ay, mira, por eso digo, hagamos un ejercicio de Be Real. Así, donde estén en este momento que estén escuchando este podcast, tomen una foto. Sí, pero si están en una situación así muy íntima, nada más del hombro para arriba. Sí, por favor. O Y ahí depende nos de quién etiquetan. sea. Mande primero su audición. Pero sí, estaría padre que en este momento nos manden una foto de donde nos están escuchando y ahí nos etiquetan para poder ver y chismear. Porque a mí me gusta el chisme. A mí también me gusta mucho el chisme. Y el día de hoy, aparte, es un episodio bien lindo. Porque vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado antes, pero yo creo que sí, con el experto de expertes. O sea, Híjole, sí. Hoy está con nosotros Adrián Chávez, también, que usted ubicará en las redes sociales como No Chávez Nada, que nos va a platicar sobre el lenguaje incluyente. Y está bien interesante la explicación, porque Sí. se abordó desde un ángulo académico, pero entendible. Es que creo que Adrián es muy así. Sí. ¿No? Como él tiene mucho conocimiento, pero tiene, justo como es docente también, Ajá. tiene como esta habilidad de decir cómo te traduzco esta cosa súper compleja a cosas que puedas entender. Claro. Y creo que nos ayudó a darle orden a muchas cosas que nosotros sabemos o creemos o intuimos, pero como no somos lingüistas. No, y si tú eres una persona que te peleas con todo mundo por el asunto del lenguaje incluyente, creo que el episodio de hoy te va a servir para tener elementos, para Sí. tener recursos, o de plano para reenviarlo y decir, ay, mira, yo tengo hueva de Ahí está, explicarte si esto. quieres. Escucha el episodio y me haces un reporte. Es correcto. Entonces, hoy vamos a platicar con Adrián y eso va a estar muy lindo, pero antes ya saben que la primera sección de este bonito contenido es la queja de la semana, en la que sacamos todo el veneno, y esta semana hay veneno. Hay veneno que sacar, sí. Entonces, vamos a entrar con la queja de la semana, donde nos quejamos de lo que no nos gustó de la semana, básicamente. Esta semana sí, los dos son como muy de su época, muy de su tiempo. Este contenido, ya la saben, queja, es patrocinado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de donde no salen vuelos, pero uno pasa por mi casa. Uno pasa por tu casa, muy cerca de tu casa. Muy además. cerca. Podríamos muy seguir de cerca. que agarrarnos del ala. ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece? A ver, voy a empezar Ok. porque quiero sentir la presión de que sigues tú y entonces no tardarme tanto. Pero es que yo voy a sumar a tu queja. Ya lo sé. Entonces, ¿quieres empezar tú? Voy a empezar yo. Ok. Porque mi queja es concisa. Ok. No sé. Y es Eso es controversial también. Ya lo hice en las historias y la respuesta que recibí fue controversial. Ok. Me quiero quejar de las señoritas de la sopa de tomate. Ok. ¿Fue controversial? Sí, a mucha gente no le pareció lo que dije. Ah, ok. Let's talk about it. A ver. ¿Dónde está el museo? Yo, bien investigadas mis notas. Las traigo. En Francia, ¿no? En Francia. Ajá. ok. Estas chicas activistas por el medio ambiente fueron y le lanzaron sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh, de unos girasoles. Muy bonito el cuadro. Muy bonito. Los girasoles están cubiertos por un vidrio, ¿no? O sea, no le pasó nada al cuadro. Si usted está preocupado por el cuadro ahí está. Seguramente lo puede ir a ver y ya está en el mismo estado donde estaba antes. A lo mejor le cambiaron el marco, que es lo que yo supongo que hicieron. Días después, un día después, específicamente quería yo decir, me salió en Twitter otra imagen de una protesta performática parecida que yo dije, ya basta. Unas señoras, dos señoras y un chico fueron a un supermercado en Edimburgo y se fueron al pasillo de la leche y tiraron litros de leche sobre el piso. Ay, sí, lo vi. Para promover una dieta basada en plantas. Yo te pregunto, Andrea, no sé, desde esas dos
interpretaciones, de estas dos performances, se ha detonado una conversación profundísima sobre el cuidado del medio ambiente. No. Es que, a ver, métanse a un grupo de teatro, de verdad. Hagan su colectivo de tejido. Hay una inquietud ahí artística. Porque yo necesito que alguien me explique qué chingados tiene que ver Van Gogh con el medio ambiente. O sea, y no me vengan a decir que en este espacio, porque sí se ha hecho, se ha defendido a capa y espada a las feministas que intervienen en monumentos históricos. Claro, ajá. Plazas públicas, incluso ciertas compañías, ciertas empresas, vidrios, demás. No sé si se ha defendido, pero se defenderá. A todas las personas racializadas, por ejemplo, o de pueblos originarios, que tumban las estatuas de Colón en protesta al colonialismo que sigue sucediendo. Hay una relación muy clara. No es lo mismo. De verdad, yo sigo creyendo que no es lo mismo. Porque aquí es muy valioso el medio ambiente. Nadie pinches ha hablado del medio ambiente. Y sí creo que nos tenemos que replantear ciertas cosas que hacemos como activistas. No estamos lejos las personas LGBT. Hacemos besotones para pinches todo. Hay momentos donde el besotón no es lo que toca. Ajá. ¿No? El beso como acto performático tiene un poder político. Sí, claro. El beso homosexual, el beso queer en un espacio público es muy poderoso. Pero creo que a veces tenemos que cuestionar nuestros performances. Y creo que el activismo que solamente es performático es muy vacío. Sí. Y creo que es el caso de las dos. Porque es que creo que tiene que haber un racionamiento. En primer lugar, por si están preocupadas, las chicas que se pegaron a la pared del museo y que aventaron la sopa de tomate ya salieron por fianza. Porque ellas eran parte de una organización con bastante financiamiento detrás, ¿no? No fue una protesta de la calle, pues, ¿no? Y sí creo que a fin de cuentas estamos cayendo en unos distractores de las propias conversaciones. O sea, vaya, no es coincidencia que después de las manifestaciones radicales y potentes de muchas colectivas feministas se haya intensificado la discusión alrededor del aborto. Claro. Pero eso es porque son protestas, que nacen de la calle y que están pensadas en una correlación, ¿no? ¿Quién está encargado de las plazas públicas? El gobierno. ¿Con quién se está haciendo la relación y el reclamo? Al gobierno. Y aquí sí creo que tendríamos que cuestionar. O sea, lo único que quiero decir es que los activismos no son incuestionables. Y que también se vale en algún momento concluir y decir, creo que esto no sirvió de nada. Y lo que yo quiero decir, de las personas que aventaron la sopa de tomate, pero sobre todo, de las que aventaron la leche al piso, esto no sirvió de nada. No sirvió de nada más que para darles ciertos argumentos a ciertos talking points. De decir, es que es puro performance y no hay sustancia. Y ya no vamos a empezar a hablar de PETA, una de las organizaciones más horrendas que existen. Porque aparte, yo no sé si sabías eso, yo lo aprendí hace poco, pero la gran mayoría de los animalitos que van a los refugios de PETA son sacrificados. ¿En serio? Ajá. No sabía. Pero muy bonitos sus carteles haciendo sentir culpable a la gente por comer hamburguesas. Anyway, eso es lo que quiero decir. Que nadie vio el performance de las chicas y chicos. O el chico nomás tenía un letrero sostenido. No hizo nada más en su performance. Pero nadie vio este performance y dijo, a huevo, hoy empiezo mi dieta basada en plantas. Sí, Se los puedo asegurar. Entonces hay que cuestionar las técnicas que usamos y a veces la teatralidad no es necesaria. O sea, a veces si tienes ganas de escenificar cosas, creo que también se vale juntarte con tus amigos y montar Fuente Ovejuna. O sea, y esa es mi perspectiva. Sí, mira, yo no tengo mucho más que sumarle a tu queja porque estoy completamente ¿Estás de de acuerdo. Súper sí. Y mira que... Que me importa el planeta, dices. Mira que me importa el planeta. Mira que apoyo la alimentación basada en plantas, ¿no? Y que podría yo echarme aquí todo un speech de por qué sí deberíamos pensar en consumir mucho menos carne y producto de origen animal, ¿no? Pero también creo que a final de cuentas, eso no incomodó a absolutamente nadie. No a las personas que tenía que incomodar. Y también creo que hay ciertos temas en los que no necesitas... que necesitan otro acercamiento,
¿sabes? Y este me parece que es un acercamiento muy burdo, como muy ruidoso, pero es como cuando escuchas ruido en la calle y dices, bueno, ahorita se acaba. Ajá. Y ya. Ajá. Hay un tweet de la cuenta es Vampires Till Dawn. Ok. Y tiene 100,000 likes, o sea, no es un tweet underground. Pero me parece que los 4 puntos yo coincido totalmente. Y hablaba de el activismo, de lanzarle la sopa de tomate al cuadro de Van Gogh. Y decía, 1, dice, lo siento, pero este es como el punto más alto del activismo performativo blanco. Y dice 4 puntos. El primero, hay un enfoque en el shock antes de un mensaje claro. No hay un mensaje. ¿No? Ya luego dijeron, es que lo que querían decir es que valoran más el arte, una pieza de arte, que el planeta. Pero aparte Van Gogh, ¿qué culpa tenía, güey? O sea, ni que Van Gogh hubiera hecho fracking, ¿sabes? O sea... Mejor vayan y échenle tomate a RuPaul. El punto 2 de este tweet justo es lo que tú estás diciendo. Una mala elección del target. Claro. Porque vi otro tweet que decía de que por un momento creí que Van Gogh era el CEO de Shell. O sea... Güey. Y el tercero, y puede ser controversial, pero debo decir que lo suscribo. Dice, la devaluación del arte como algo esencial a la experiencia humana, especialmente durante una crisis existencial. Y estoy de acuerdo. Una cosa es la escultura de Cristóbal Colón, perdón. Sí, es diferente. Es que el arte de Van Gogh sí tiene valor histórico. O sea, es que eso sí, perdón, pero sí es cierto. No estoy diciendo que Van Gogh sea el mejor artista de la historia de la humanidad, pero sí creo que los cuadros de Van Gogh tienen un valor histórico. Y sí creo sobre todo que no tuvo sentido el armado, ¿sabes? Si hubieran ido y hubieran hecho esto al Vaticano... Ajá. Ok, otra cosa sería. Sí. Y finalmente, y esto es cierto, es un desperdicio de comida, punto. También. O sea, yo sé que es un desperdicio mínimo y que todos los días en un parque de Disney se desperdiciará mucha más comida. 550 millones de veces más. Ajá. Pero creo que estos 4 puntos me parece que lo resumen, ¿no? Sí. Y ya el de las chicas y chicos que fueron a tirar leche, pues ahora sí que diría Lolita Cortés, varios supers. Varios supers. Y aparte, pobre de la gente que le tocó limpiar tanta pinche leche del piso. La gente, o sea, y creo que los dos vienen de un inmenso privilegio. Sí, me parece que es un intento completamente desatinado. Como eso es lo que pasa cuando no tienen un objetivo en su proyecto de investigación. Exactamente. Ese es el problema, ¿no? Como no entender qué es lo que... Sí creo que es un no entender qué es lo que quieres decir. Sí. Y a quién se lo quieres decir. Sí. ¿No? Porque además ha habido muchos otros intentos a lo largo de la historia. No intentos, sino ha habido otras intervenciones a piezas artísticas dentro de museos que traían una protesta detrás, pero que se vinculaba de alguna manera. Claro. ¿No? Y a mí me generó mucho estrés porque yo decía, es que... Mira, yo pienso mucho en este episodio. Yo no veo mucho Doctor Who, pero hay un episodio donde Van Gogh viaja con el doctor hacia al futuro, pues al futuro de Van Gogh, y ve que tiene como una sala dedicada a él y sus pinturas y demás. Y entonces es como un momento súper emotivo. Pues claro, porque el señor se murió sin que nadie diera un peso por él. Exacto, entonces me hace pensar como en mucha tristeza de decir, o sea, neta, si ya ibas a hacer este performance... Hay muchas otras pinturas en esos museos de gente mucho más problemática que Van Gogh. Güey. O sea, sí, claro. Ve la ventana tomate de la última película de Woody Allen. Ándale. O sea, no hay correlación. Sí, no hay correlación. Y hay que pensar las cosas. Ya. Eso quiero decir. Y solo quiero decir también. Es porque no me caben mis quejas esta semana. Porque hubiéramos hecho un episodio especial de puras quejas. Ya sé. Quiero decir. Ay, qué fuerte. Queridas dragas de México. Si les incomoda un señalamiento, tienen todo el derecho a que les incomode un señalamiento. Los comentarios transfóbicos son comentarios transfóbicos. Punto. Y lo digo por lo que le dijo Sirena de Laurel Miranda. O sea... Sí. La transfobia no tiene lugar en los espacios de drag, por favor. O sea, ni en ningún espacio LGBT. Nada más quería decir eso porque creo que me era importante pronunciarme. Pero mi queja principal son este performativismo horrendo. Ahora, quiero escuchar cuál es tu queja, Andrea. Ok, voy a tratar de ser puntual, voy a tratar de no desviarme y voy a tratar de no enojarme demasiado. Sí. Voy a tratar de no desviarme, le decía yo al padre cuando estaba en la secundaria. No, híjole, yo nunca hice semejante promesa y míranos ahora. Ok, a principios de este mes, para quien no esté enterada de la situación, hubo 2 chicas, una pareja de mujeres lesbianas en Tijuana, que fueron agredidas en su hogar
¿no? Una de ellas murió y la otra quedó gravemente herida, hasta donde tengo entendido en este momento está como en atención médica al día de hoy que estamos grabando y 18 de octubre. 18 de octubre y parece que se recuperará, ¿no? Pero el tema es, ha circulado en redes, sobre todo a partir de como la propuesta de ciertas colectivas feministas, como el decir, pues nombrémoslo como es, ¿no? Es un feminicidio y es un acto de lesbofobia y es un acto misógino y demás. Pero entonces conforme empiezan a salir datos, que no han salido muchos porque es una noticia que no ha sido como cubierta ampliamente por portales de noticias, sí, ¿no? A pesar de ser un hecho súper violento, pues, o sea, a woman died, ¿sabes? Sí. En su casa. Y entonces la información que sale es que conocían a los hombres que las violentaron, ¿no? Resulta que Karen, que es la chica que fue asesinada, conoce a estos dos hombres en su trabajo y estos dos hombres las invitan a salir, ¿no? A ella y a Berenice, su novia, o su pareja, y bueno, llegan como a recogerlas, convencen a Karen de que los deje pasar al baño, y ya dentro de su casa matan a Karen e intentan matar a Berenice, ¿no? Y es una situación horrenda. Por donde lo quieras ver, es una situación horrible, ¿no? Sí. Y bueno, da mucho miedo y mucha angustia y mucha rabia también despierta. Pero una de las cosas que ha despertado en Twitter, que muchas cosas me molestan, pero lo verán luego en otros espacios. Pero una de las cosas que más me molesta es que muchas mujeres que apuestan por los espacios separatistas, que no digo que los espacios separatistas sean malos siempre, ¿no? A veces creo que hacen falta en ciertas circunstancias. Pero entonces agarraron de esto para decir, es que ven como nunca podemos confiar en los hombres, ¿no? Y que no hay manera. ¿Quieres que lea el tweet exacto? Pues sí. Lo tengo aquí, creo que puede dar contexto. Léelo. Dice, solo quiero decir, con respecto al feminicidio de lesbianas en Tijuana, los hombres no son nuestros amigos. Uh-huh. Sus amigos del trabajo las invitaron a salir para luego meterse a su casa y asesinarlas. No necesitamos tener amigos vatos, nosotras nos bastamos, tenerlos cerca es un riesgo. Y mira, sobre eso tengo yo mucho que decir, porque una parte de mí lo entiende. En el sentido de, yo he estado rodeada de muchos hombres muy violentos y he tenido el privilegio y la suerte y la fortuna de poder escoger a los hombres de quienes me rodeo, claro, ¿no? Y de curarlos así con cuidado. Uh-huh. Y al día de hoy no me relaciono con ningún hombre que yo identifique como una amenaza para mí. Claro. Pero es un privilegio, ¿sabes? Porque yo me he podido dar... Porque tengo una red suficiente que me detiene como para decirme salgo de este espacio sin caer, o sea, sin tener riesgos mayores, ¿no? Claro. Pero me parece sumamente riesgoso que sigamos separando como él. Si estamos entre mujeres estamos bien y si estamos con hombres vamos a estar mal o estamos en riesgo por varias cosas. La primera es porque si decimos que solamente entre mujeres estamos seguras, estamos asumiendo que todas las mujeres vivimos de la misma manera, venimos del mismo lugar y no cometemos actos violentos entre nosotras, lo cual es una mentira enorme, ¿no? Sería ignorar que existen violencias que se ejercen dentro de grupos de mujeres por cuestiones de clase, por cuestiones de raza, por cuestiones de muchísimas cosas, ¿no? Incluso en situaciones donde hay mujeres que tienen una posición de poder y son sumamente misóginas y sumamente violentas con otras mujeres, claro, ¿no? Entonces, de entrada, no nos hagamos como que las mujeres no nos corrompemos, no somos malvadas, ¿no? Porque la historia no está detrás de nosotras para corroborarlo. No es así. Segundo, porque sin una mirada interseccional hacia las problemáticas de las mujeres, que nos atraviesan a las mujeres, pues entonces nos estamos tapando los ojos y seguimos creyendo que todas vivimos lo mismo y sufrimos lo mismo y entonces nos somos violentadas de la misma manera y no es cierto, ¿no? Y por otro lado, está el asunto de ¿qué pasa cuando dices los hombres no? Uh-huh. Con los hombres. ¿No? Con los hombres no. Lo que pasa es que así como nosotras encontraremos nuestros espacios de resistencia, los hombres encuentran los suyos. Y a lo que hemos visto ahorita, muchos de esos son lugares terribles, ¿no? Yo pienso mucho en la secta esta de Andrew Tate, que a final de cuentas responde a tener a un montón de hombres que no saben qué hacer consigo mismos y entonces decirle, no te preocupes, campeón, yo estoy aquí para ti, ¿no? Y yo te entiendo, y yo entiendo tu dolor, y yo entiendo... Es el mismo fenómeno de los incel, ¿sabes? Güey. De decir, yo entiendo que estás siendo ignorado y que las mujeres no te respetan y tal...
Y entonces tienen esa reacción. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ponernos en situaciones de riesgo las mujeres para calmar a los hombres, para nada. Pero sí creo que si no apostamos por una transformación colectiva, nos seguimos poniendo el pie entre todos, entre todas, entre todes. ¿Sabes? Si decimos vamos a hacer las cosas entre mujeres y que los hombres se peleen entre ellos, no podemos. Es virtualmente imposible que podamos existir en espacios completamente separatistas, ¿no? Y además ponemos en una situación súper complicada a mujeres que, por ejemplo, a mujeres heterosexuales, a mujeres bisexuales, pansexuales, plurisexuales, pues, que les gusta relacionarse con hombres y que deberían tener derecho de relacionarse con hombres de una manera segura, claro, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy complejo, pero sí me tiene molesta que sigamos como sosteniendo esta idea de... porque además responde a lo mismo que criticamos. Si decimos es que las cosas... O sea, si decimos es que las mujeres no somos todas iguales y no somos así solo porque nacimos mujeres, güey, pues entonces relájate un chingo, sí, ¿no? Porque no podemos decir que todos los hombres son violentadores o que todos los hombres son violentos de la misma manera o que todos los hombres son feminicidas. Así como no podemos decir... Porque eso simplemente no es un hecho. Es cierto. Y así como no podemos decir que ninguna mujer te va a violentar. O que ninguna mujer te va a violentar peor que un hombre. Claro. ¿No? Porque estás partiendo de... Y no sé, eso. Espero que haya tenido sentido. No quiero decir más porque me estoy empezando a enojar. No, tiene perfecto sentido. Yo tengo como nada más algunos puntos que me parecen importantes. Justo lo que hablaba Andrea de cómo los hombres... A ver, vivimos en sociedad. Necesitamos atención, necesitamos afecto, necesitamos comunidades. Y los hombres que, sobre todo en las edades más tempranas, son relegados a la periferia, ¿no? Son relegados a tú ya no sirves. Van a encontrar otro espacio, porque los espacios existen. Exacto. Yo les iba a recomendar el libro Culture Warlords, My Journey into the Dark Web of White Supremacy. No sé si está traducido. Creo que de Tal Lavin. Lo van a encontrar con su dead name porque después de la publicación del libro salió el closet como un hombre trans. Pero si lo buscan como Tal Lavin lo van a encontrar perfectamente. Ajá. Porque hay solo una diferencia de un par de letras. Y es un libro que desde el periodismo explora justo la formación de estas comunidades del supremacismo blanco entre chavitos en Estados Unidos. Uh-huh. Yo lo recomiendo mucho porque, seguramente lo recomendé cuando lo leí en este espacio, porque ya lo leí hace un par de años. Pero, híjole, me parece que es un acercamiento que vale la pena considerar, porque justo es de lo que estás hablando, ¿no? A fin de cuentas, en esta necesidad de comunidad, y vaya, no nos tenemos que ir tan lejos. Lo que pasa es que hay cosas de confidencialidad que nosotros no podríamos compartir, pero es algo que uno ve en el aula. Claro. Cuando tú le dices a un adolescente que ya no sirve, cuando tú le dices a un adolescente que ya no... Que es violento, ¿no? Tú ya eres el violento, tú ya eres el que no sirve, tú ya eres el tonto, tú ya... Automáticamente... Desde ese papel se posiciona y se relaciona con lesotres. Claro. Y los resultados pueden ser muy peligrosos. Y la neta, y lo vamos a decir, cuando tú le das la oportunidad al adolescente, muchas veces, obvio no siempre, porque intervienen muchos otros factores, pero cuando tú le das la oportunidad al adolescente de encontrar un camino, lo hemos visto suceder frente a nuestros ojos, Andrea. O sea, pasa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, y me gustaría como... a mí me abrió mucho los ojos. Voy a leer un poquito de lo que puso Junko Ogata en Twitter. Porque justo contestando este tweet que les leí hace rato, después en el mismo hilo decía: te voy a contar algo. A estas alturas del capitalismo es más fácil sobrevivir al sistema relacionándonos solo entre nosotras. Y Junko puso esto. Dice: esto sencillamente no es verdad, porque ignora que a las mujeres en distinta medida nos atraviesan el racismo, clasismo, capacitismo, lesbofobia, transfobia, etc. Si no se consideran estas otras violencias sistémicas, entonces se habla de la vivencia de la mujer blanca, clase alta, heterosexual, etc. Y además insinúa que las mujeres no pueden ejercer violencia sistémica, que tampoco es cierto. Hay mujeres que se benefician del racismo, por ejemplo, y eso no quita que sí viven violencia patriarcal. La opresión no es binaria, y vivir una opresión no significa que no te puedas beneficiar de otras. Bajo la lógica del tuit original, entonces las mujeres racializadas no debemos, dice Junko, convivir en absoluto con mujeres blancas porque nos van a violentar, ¿no? Entonces, ¿qué procede? Las mujeres del colectivo Río Combaji, seguro lo dije mal, hablaron de esto en los 70. Ellas eran mujeres negras, lesbianas, de clase trabajadora, y no estaban de acuerdo con el separatismo de las lesbofeministas blancas.
Y creo que si vamos a tratar de construir otras realidades, espacios seguros, qué sé yo, no podemos avanzar con esa lógica condescendiente de pobre alienada porque no lleva a nada. Es que es eso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, vamos a construir otras cosas, vamos a tratar de cambiar la realidad en la que vivimos, vamos a tratar de proponer otras maneras de relacionarnos y de hacer comunidad y de existir en sociedad. ¿O qué? O solo quiero que se trate de mí, o solo quiero que se trate de mi movimiento, o solo quiero un parche para ahorita, o ¿cuál es el objetivo? El episodio de hoy es una defensa de los objetivos. ¿Busca usted su objetivo que empiece con un verbo en infinitivo, por favor? Revise la taxonomía de Bloom. Es que es importante, sí. Es importante, ¿no? ¿El para qué? El para qué es importante. Exactamente, entonces sí, pero me parece... ¿no piensas, Andrea, que a lo mejor sí existe el para qué? Y desde, por ejemplo, del lesbofeminismo blanco separatista. A lo mejor sí existe el para qué, y ese para qué sí es un poco escalofriante. Es que, pues sí, pero es que por eso, lo que pasa es que mucha gente, siento que no alcanzamos a ver ese para qué de pronto, ¿no? Y porque es muy chistoso y es de pronto un buen discurso para apropiarte del decir, ay, los hombres son horribles, ¿no? Todos los hombres son iguales. ¿Y para qué necesitamos a los hombres? No necesitamos a los hombres. Todos son iguales. Exacto. O sea, es un discurso que se da mucho y que se puede dar como de manera muy ligera y que de pronto cuando lo ves reflejado, cuando dices, ah, no mames, ya no es una broma, es cuando empieza a dar un chingo de miedo, ¿no? Y es que a final de cuentas es replicar las mismas violencias que se han replicado en otras partes de la sociedad, ¿no? O sea, decir que eso no tiene que ver con... que no es replicar discursos del supremacismo blanco y demás, es una mentira. Es una mentira. Y es reduccionista. Y hay algo de patriarcalidad ahí también. Claro. De estas relaciones totalmente verticales. Y seguir pensando que el patriarcado lo ejercen solamente los hombres también es una mentada de madre. Y seguir pensando que solo existen los hombres y las mujeres también es una mentada de madre. También. No sé, me parece que todo el tuit es muy problemático y que a final de cuentas no atiende a lo que hay atrás, ¿no? O sea, honestamente, vamos a dejar de pensar la misoginia como algo que padecemos las mujeres y empecemos a pensarlo como un problema sistémico que tenemos que abordar y que por ser un problema sistémico, todas, todos, todes somos parte del problema si no estamos activamente tratando de hacer algo para desmantelarlo. Totalmente. Oye, Andrea, solamente me gustaría... No tiene que ver, pero sí, ¿no? Estoy muy impactado con el descenso al fascismo de J.K. Rowling. No manches, aterrador. Creo que habría que, como fans... Tú y yo somos fans de Harry Potter, muy. Sí. Del universo que creó. Pero... Y es que no lo puedo creer. Y fíjate, hablando justo de cómo a veces el poder... No podemos hablar... O sea, cuando hablan de J.K. Rowling como la última víctima... O la víctima principal de la cultura de la cancelación... Sí, no mamen. Digo, ¿de dónde? Esta señora que bajo un seudónimo de un señor... Sigue publicando libros que ganan millones y millones y millones de dólares. Y que tiene el poder de lo siguiente. Ubicas a Graham Norton. Ajá. El juez de Drag Race UK, sí. Entre otras cosas. A quien J.K. Rowling descaradamente acusó de defender la pedofilia y los ataques de muerte por haber hablado a favor de los derechos de las personas trans. Ay, no. Bueno, el hombre se tuvo que ir de Twitter por el hostigamiento que recibió de los seguidores. Iba a decir les, pero no creo. De las y los seguidores de J.K. Rowling. Me parece que tenemos... ¿Y aún así la sigue invitando a su podcast? ¿Quién? Graham Norton. No, ya ahorita ya nunca. Ah, ok. Sí, y entonces sí estoy muy impactado. O sea, sí estoy muy impactado con los niveles que está tomando, ¿no? Este fenómeno. Y creo que ya es momento de que como fans incluso el posicionamiento sea más contundente. Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo ha sido muy triste de ver. Porque cuando empezó este cotorreo yo sé que ahora que leemos o que releemos Harry Potter y que vemos cosas y dices, no mames, había problemas aquí, y había problemas acá, y había problemas acá. Problemas que yo cuando lo leí, tenía yo 8 o 10 años cuando estaba leyendo Harry Potter, o sea, los leí cuando iban saliendo, yo no los vi, ¿no? Y ahora que los lees con un ojo más crítico y más entrenado y demás, y dices, no manches, esta señora sí tiene un montón de broncas, ¿no? Pero como como the development of the story en este tema de personaje de una villana. De un par de años, ¿no? De haber hecho un tweet de plano caer en el fascismo, como dices, ha sido aterrador. Sí. Porque fue en chinga. Y ahorita ya le vale madres, porque supongo que vas a leer un tweet.
Voy a leer varias cosas. Muy rápido. Échale. Pero es que después de... Él lo que dijo es... Le preguntaron qué pensaba de la transfobia y de J.K. Rowling y dijo... Hay que escuchar a las personas trans. Esa fue la cita. A lo que J.K. Rowling dijo. Disfrutando bastante de la ola reciente de hombres con barba. O sea, muy dirigido el ataque. Con mucha confianza definiendo qué es una mujer y apoyando la violación y las amenazas de violación y de muerte. A quienes se atreven a estar en desacuerdo. Pueden burlarse, pero ya ahí habla como de otra cosa, ¿no? Ajá. Pero eso provocó evidentemente, si ella lo está señalando, sí, claro, de estar detrás, de apoyar las amenazas de violación y de muerte, pues claro que recibió todo el odio del mundo y evidentemente dejó de estar en el... Y el otro tweet que creo que es el que creías que iba a leer fue que cuando alguien le dijo, ¿no? Como que sentirá J.K. Rowling de que una buena parte de sus lectores hemos dejado de leerla, dijo: leo mi más reciente cheque de regalías y me doy cuenta que el dolor se va bastante rápidamente. O sea, la señora descaradamente... Por eso digo, ¿con qué cara van a volver a venirme a decir? Como lo dijo... Eso se dijo en el programa de Capital 21... del que hablábamos hace un par de semanas... que ella es la principal víctima de la cultura de la cancelación. Ay, no. ¿Qué le cancelaron? Nada. Es que... mira... Yo nada más quiero hacer un paréntesis antes de seguir hablando de esto. Porque además esta sección está... tomando un curso. Sí. Pero sí quiero hacer un paréntesis para decir que, honestamente, no me importa quién seas y no me importan las posturas que tengas. Recibir amenazas de muerte y amenazas de violación nunca está bien. No, claro. Nunca está bien. Nunca. Y honestamente, sí creo que la respuesta que de pronto se tiene... No estoy diciendo que las cosas que ha dicho y ha hecho esta mujer no merezcan una respuesta radical. Claro. Solo creo que caer en otras violencias, como lo que no es lo mismo, pero es igual, similar. Como el... Ok, no te gusta lo que dijo Laurel de ti, no mames, no respondas con transfobia, pues es esto, está haciendo cosas súper violentas esta señora, sí, pero la manera de responder no es con amenazas de muerte y violación. Totalmente. Jamás va a ser la respuesta, ¿no? Pero decir hay que escuchar a las personas trans. No es lo pinches mismo. No. Y eso es lo que me angustia de este tipo de grupos y este tipo de figuras, que todo se ha vuelto como súper extremista y por eso... es cada vez... Por eso apostarle a hacerlo todavía más extremista y separatista, me parece que es la ruta equivocada. Totalmente. O sea, nos surge encontrar espacios en los que podamos escucharnos y encabronarnos y hablar de ese encabronamiento, porque si no, estamos así como todos corriendo en círculos y nunca vamos a salir de ahí. Total. Creo que tenemos que interrumpirlo. Ya lo estaremos platicando en otras ocasiones. Pero bueno, creo que en general hoy hemos hablado de cosas que están ligadas la una con la otra, ¿no? Como del encontrar el para qué. Y a veces el cuestionarte el para qué, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué J.K. Rowling señala a Graham Norton de lo que lo señala cuando estoy seguro, porque no es una mujer tonta, evidentemente sabe que no es cierto? Pues creo que cuando te encuentras el para qué, a veces da mucho miedo. A veces el para qué es tenebroso. Sí, pero justo por eso hay que buscarlo. Exactamente. ¿No? Preguntémonos para qué. Pobre Adrián, le va a tocar participar en un episodio donde ligero no estuvo. Pero no me parece que sea controversial para nuestra audiencia. No, para nada. Solo a veces nos quejamos de la mayonesa. Y hoy dijimos... Oye, bueno, pero creo que está Doc, porque él tampoco va a hablar, tampoco es humorístico. El episodio de hoy es intenso porque aquí ya saben que esto no tiene un solo tono. Entonces váyanse ahí a hacer una infusión de roibos y regresan. Ajá, entonces vamos a una pausa y regresamos a cosas que dijimos hoy, donde va a estar Adrián Chávez hablando sobre el lenguaje incluyente. Volvemos. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en @abrazogrupal en Instagram y en TikTok. Y bueno, estamos de regreso con un invitado que a mí me tiene muy entusiasmada por muchas razones, porque hace contenido en TikTok que es súper interesante y con el que siempre aprendo muchísimo, y porque además está tomando té como yo y me siento vista, identificada, no me siento sola en este mundo. Estamos con Adrián Chávez, mejor conocido como No Chávez Nada en el internet. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Andrea y Luis, muchas gracias. Muy bien, yo también me siento como muy acompañado. Es muy raro que me inviten a un lugar y que no sea el único tomando té, así que también me siento igual. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti por querer venir a platicar con nosotros de algo. Bueno, por lo menos yo descubrí tu contenido en internet en alguna de las múltiples conversaciones en línea de el lenguaje incluyente no sirve para nada.
¿no? Y por ahí salía tu cara diciendo, pues hay muchas razones por las que sí, ¿no? Y hay muchas razones por lo que estos argumentos de la gente que defiende el lenguaje, entre comillas, no tienen sentido. Entonces yo dije, wow, sabe muchas cosas. Hay que platicar con él y que nos cuente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar de eso, de cómo el lenguaje puede jugar un papel, un rol en la inclusión, si realmente lo juega, si tienen razón los señores apestosos del Internet, si mejor le hacemos altares a Vargas Llosa o qué show, ¿no? Entonces, ¿te ¿O parece? no? O no, también, ¿no? Ojalá no, pero ya veremos a qué conclusiones llegamos después de esta bonita charla. Entonces, no sé, Luis, si quieres arrancar con una primera pregunta. Sí, sí, es que algo que creo que hablamos poco, o sea, como que empezamos de lleno a hablar del lenguaje incluyente y entiendo que varias personas puedan tener esta duda de, en primer lugar, ¿qué tiene que ver el uso del lenguaje con la inclusión? O es algo con lo que me he topado, ¿no? Como, creo que es una pregunta genuina, ¿no? Como, pero ¿para qué hablar de incluir a través del lenguaje? ¿Tiene sentido o solo es algo insignificante? Y quisiera saber cuál es tu respuesta a esto. ¿Por qué hablar de incluir y de lenguaje al mismo tiempo? Claro, creo que en primer lugar hay que partir del hecho de que la lengua no solamente sirve para comunicar, ¿no? Normalmente tenemos la idea de que hablamos o nos comunicamos con una lengua, un idioma, solamente para eso, para comunicarnos y transmitir mensajes. Lo que se nos olvida es que la lengua puede servir para muchas otras cosas. O sea, el mensaje que transmitimos no es estrictamente comunicativo. También puede obedecer a otras razones. Por ejemplo, yo siempre uso esta analogía, por ejemplo, en la literatura, pues no solamente tiene un objetivo comunicativo, sino también estético, ¿no? O expresivo. En el caso, cuando hablamos de lenguaje incluyente o en general, ¿no? Como del uso no sexista de la lengua, eh, estamos hablando de un uso específico de la lengua que es un uso político, ¿no? Entonces, bueno, creo que para contestar la pregunta de si es pertinente o no, bueno, es la misma respuesta de si es pertinente la literatura, ¿no? ¿Es pertinente que usemos la lengua de forma estética y no de forma comunicativa? Pues sí, ¿no? Porque tiene un propósito específico. En este caso, un proceso, perdón, yo insisto en decir proceso en lugar de propósito, un propósito específico que tiene en este caso una reverberación social, o que es de hecho más bien a su vez una reverberación de una lucha social. Entonces, bueno, que si es pertinente porque eso va a resolver el problema, pues claro que no, ¿no? Y de la misma manera en la que la literatura pues no va más allá de su propio, de su propio espectro, ¿no? Bueno, el propósito expresivo de la lengua en la literatura, pues tiene ese propósito y ya. Lo mismo acá, no es que el lenguaje incluyente sea pertinente porque va a resolver el problema, no que va a incluir mágicamente a todo el mundo, sino porque es el eco de una lucha social que en sí misma es pertinente, creo. Ok, sí, entiendo esta parte y algo que me llama la atención de ti hablando de estos temas es que sé que también te dedicas a la educación, ¿no? O sea, das clases, eres docente y esto lo pregunto a lo mejor desde mi propia herida y mis propios traumas, pero me llama la atención preguntarte como a qué te enfrentas como profe cuando tienes esta perspectiva, porque hay un montón de resistencia. Incluso creo que hay esta idea de que las personas más jóvenes son más receptivas a esto y creo que depende de qué personas jóvenes y en qué contextos, ¿no? Entonces, ¿a qué te has enfrentado tú como profesor con esta perspectiva respecto a la lengua? Esa pregunta está interesante. Creo que es chistoso porque, no sé, por ejemplo, no sé si sea tu caso, pero por ejemplo sé que Andrea da clases también, y no sé si te ha pasado que te das cuenta de que tu salón de clases es un ecosistema que es a su vez como la traducción de los prejuicios de los padres, ¿no? Entonces, ¿a qué me he enfrentado como profesor? Pues eso, a los prejuicios de los padres de mis alumnos, ¿no? A cierto condicionamiento social. Creo que para mí, cuando empecé primero a ser consciente de estas cosas y a reproducirlas en los salones de clase, para mí una cosa que era muy, muy importante es, yo necesito que mi salón de clase sea un espacio seguro para todo el mundo, ¿no? Y eso, por supuesto, implica pues eso, ¿no? Crear un ambiente de seguridad y de paz, pues, en el sentido político del término,
para las personas de la diversidad, no solamente de la diversidad sexogenérica, sino en general, pero también, por supuesto, para las personas que no tienen la culpa de haber sido condicionadas de cierta manera, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre hay resistencia, pero para mí lo que es muy importante es como, sobre todo en el contexto académico, es abordar la cuestión desde una perspectiva basada en evidencia y, digo, sí, ¿no? Una perspectiva científica, no siempre que, como profesor de lengua, pues mi bandera siempre ha sido como, bueno, a ver, aquí no vamos a hablar de lo que es bueno y lo que es malo, vamos a hablar de lengua en serio, ¿no? Vamos a hablar de lengua desde un punto de vista científico, de lo que ocurre y de lo que deja de ocurrir. No le vamos a atribuir valores morales o valores ¿no? de bueno o malo a los usos lingüísticos, porque eso es un reduccionismo. Entonces, cuando normalmente las resistencias vienen de no, pero es que el lenguaje incluyente es incorrecto, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar español si voy a enseñar? No, pues yo no enseño, o sea, yo no enseño español, yo enseño lengua y en tanto que estoy enseñando lengua, tengo que estar abierto a todos los fenómenos de la lengua, no puedo categorizar unos como buenos y malos. Y bueno, la otra resistencia es por supuesto política, pero pues ahí no hay de otra, ¿no? Ahí sí, a ver, o sea, si el conservadurismo no se toca el corazón en filtrarse en la educación y o sea, cuántos profesores no hay, ¿no? Que reproducen prejuicios sin darse cuenta y dándose cuenta, pues porque lo haría yo, ¿no? Entonces, pues, yo tampoco me lo voy a callar. Lo que sí creo que es importante es ser transparente, ¿no? O sea, no como no tratar de adoctrinar a nadie, pues, como sin su permiso, ¿no? O sea, sin que lo sepa, pues, o sea, bueno, para empezar no tratar de adoctrinar a nadie, por supuesto, pero más bien no tratar de inocular ideas sin ser transparente de dónde vienen esas ideas, ¿no? Ok, como este proceso también de honestidad con tus alumnos, me parece muy interesante como esta visión de la responsabilidad del docente. Y diste dos puntos y me quería regresar tantito al primero respecto a lo bueno y lo malo, porque yo también me lo topo mucho en el aula, ¿no? Como los discursos sobre esto está bien o esto está mal. Y yo muchas veces les digo, es que no nos quedamos en la clase de religión, o sea, hay muchas clases, ¿no? Y a lo mejor en unas habrá más sentido en que les hablen de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero la enseñanza de la lengua justo está muy marcada por los usos correctos y los usos incorrectos, que después te das cuenta que está muy sesgada por el género, pero también por la clase, ¿no? Y por muchos otros factores. ¿Qué crees que tenga que pasar para que nos alejemos como de este paradigma moral y moralizante de la enseñanza de la lengua? ¿Qué tiene que pasar? No, o sea, creo que la respuesta es muy simple, pero también es verdad, ¿no? O sea, lo que tiene que pasar es precisamente que haya como un desafío cada vez más vocal a los paradigmas normativos, ¿no? Creo que en la lengua es muy claro, pero no solamente pasa en la lengua, pasa también, por ejemplo, en la biología, ¿no? Hay gente que utiliza la biología como si fuera normativa, ¿no? No como si fuera descriptiva, ¿no? Como de pronto empiezan a pasar cosas, es como si yo encuentro un nuevo león y digo, mira, aquí hay un león que es color azul, ¿no? Y entonces alguien me dice, no, porque mi libro de biología decía, ¿no? Que los leones son color amarillito. Entonces esto no puede ser, pero el león ahí está, ¿no? Y o sea, no puedes negar su existencia, no puedes decir que es un error, o sea, ahí está y hay que observarlo. Y lo mismo pasa en la lengua con todo lo que no es normativo. Creo que el problema es que la lengua es uno de los últimos reductos de esa educación plenamente normativa, ¿no? En la que se asumía que lo que se enseña, o sea, que enseñamos lo que tiene que ser y no lo que es, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que sí tiene que haber un esfuerzo, sobre todo a nivel de la docencia, sobre todo en las personas que están frente a generaciones más jóvenes y también en la divulgación, ¿no? Las personas que hacemos contenido en redes sociales, la gente que tiene cierta presencia en redes, tendría que ser mucho más vocal respecto a desafiar esos paradigmas de la normatividad, porque la normatividad casi siempre se traduce en marginación de quien no sigue esa normatividad, ¿no? Que es lo que pasa en la lengua. Por eso pensamos en la gente que no habla bien, casualmente son, o sea, los usos no normativos casualmente son aquellos que además o sea, coincidentemente son los de grupos sociales marginados, ¿no? Entonces, eh, si la normatividad implica un desequilibrio social, pues hay que combatir la normatividad. Y eso pues, se tiene que hacer en las aulas y en la divulgación, creo. Ok, ahora yo tengo dos preguntas para ti que vienen desde estudiantes,
¿no? Que vienen de chavites, unes que dicen, a mí me late lo del lenguaje inclusivo, me siento viste, me gusta, lo quiero usar, y desde quienes dicen, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿Por qué me escribes así en la plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado están quienes dicen, yo quiero escribir con lenguaje incluyente, pero mis profes me bajan calificación, ¿no? Me bajan puntos, me reprueban, etcétera, ¿no? Que Luis y yo lo hemos visto de primera mano, así de a una alumna llegar y decir, es que el profe me bajó quién sabe cuántos puntos porque usé lenguaje incluyente, ¿no? Cuando además el profe ni siquiera daba clases de lengua, daba clases como de historia o una cosa así. Y del otro lado están quienes dicen, ok, maestra, usted me está enseñando cómo se ponen acentos, cómo se usan las H's, usted me dice que tal palabra tiene que usar H aunque no suena. ¿Por qué usted puede usar algo que la RAE no dice que está bien y yo no puedo usar algo? ¿No? Esas son como las dos perspectivas. Pues creo que parezco disco rayado, siempre lo digo, pero la respuesta siempre es el contexto, ¿no? O sea, creo que quienes enseñamos lengua no estamos enseñando o no deberíamos enseñar nada más la parte normativa, ¿no? Por supuesto que tenemos que hacerlo, porque sobre todo cuando estamos enseñando a escribir, ¿no? La lengua no la adquirimos en la escuela, la adquirimos en nuestras casas, pero en la escuela vamos y aprendemos a escribir, aprendemos gramática y estas cosas, ¿no? Entonces, y ortografía y todo eso. Entonces, bueno, creo que lo que más importa es el contexto. Es decir, yo no le puedo decir a un alumno que algo está bien o mal si no le explico primero cuál es el contexto en el que ese texto o esa emisión, pues, ¿no?, habla, va a ocurrir. Creo que, por ejemplo, para atender un poco a la primera pregunta, o no sé si a las dos a la vez, creo que el lenguaje incluyente tiene una naturaleza, para empezar, insubordinante, ¿no? O sea, lo que está haciendo es desafiar a la normativa, o sea, es por sí misma, es rebelde, digamos, ¿no? Lo que quiere decir dos cosas, que muy probablemente un montón de personas que tienen la normativa en la cabeza o incluso instituciones que funcionan con base en la normativa no lo van a aceptar. Entonces tú tienes dos opciones. Una, desafiar abiertamente al sistema, ¿no? Y obviamente aceptar las consecuencias, ¿no? Por supuesto que a lo mejor, pues, si te ponen un cero, que no deberían ponerte un cero, porque además no es como que la ortografía sea, al menos en una rúbrica balanceada de evaluación, pues no tendría por qué ser ni el 20% de la evaluación del trabajo final, ¿no? Bueno, del texto. Pero incluso si tuvieras una penalización, pues la asumes, ¿no? Y ya, ¿no? Pero la otra es aprender también a sobrevivir, que esto quizás es como el consejo más nutritivo probablemente. Creo que con la lengua y con el lenguaje incluyente en particular pasa también un poco como pasa con todo, ¿no? Con el capitalismo, por ejemplo. Esta frase de que no hay consumo ético bajo el capitalismo, pues pasa un poco igual, ¿no? A ver, no hay forma de hablar español sin reproducir las estructuras más profundas del español que no van a cambiar en 10 años, ¿no? Y que tienen, o que sí que son reminiscentes de machismo histórico y demás, ¿no? Entonces, también hay que aprender a sobrevivir ahí, o sea, no podemos juzgar a los alumnos. Creo que lo que sería muy triste de esta alumna o alumno o alumne que mencionas, sería muy triste que ella se sintiera mal porque no puede utilizar el lenguaje incluyente porque su maestro le dice que no. Pues no, también hay que sobrevivir, y si el contexto te exige y no vale la pena, pues, como sacrificar, por ejemplo, en este caso la calificación, por desafiar al sistema en este sentido, pues también se vale sobrevivir, ¿no? Y habrá contextos en los que podrás hacerlo, ¿no? Probablemente en las redes sociales, pues no faltará quien te tire hate y demás, pero ese es un contexto en el que, por supuesto, que no vas a tener una consecuencia de ese tipo, y por supuesto puede ser más vocal al respecto, ¿no? Entonces, quizá el consejo principal sería ese, ¿no? Como no pensarlo como un bloque, porque además, pues eso, el español es una cosa muy antigua que no va a cambiar de un día para otro. Es más, ni siquiera sabemos, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de la lingüística, ni siquiera nos consta que todas las estrategias del lenguaje no sexista se vayan a quedar en el español, porque muchas de ellas van en franca oposición a la lógica interna del español. Entonces, bueno, como uso político está bien, muchas de esas cosas se van a quedar, pero a lo mejor otras no, ¿no? Entonces, mientras eso ocurre, pues también se vale sobrevivir y adaptarse al contexto en el que uno está, y pues por supuesto defender los propios principios en los contextos, ya sea como su versión o porque el contexto lo permite, pues cuando sea posible, ¿no?
Ahorita me llama la atención que hablabas del hate en las redes sociales. Aquí seguimos bastante de cerca tu trabajo, tus TikToks. Y algo que me llama la atención es como las reacciones tan violentas que la gente puede tener a el uso de ciertas palabras, ¿no? Tan solo lo decíamos creo que antes de empezar a grabar, como esta cosa de los estaba tomando en serio antes de que dijeran todes, lo cual suele no ser cierto, ¿no? O sea, lo que he notado es como que normalmente va acompañado de homofobia, por ejemplo, o de transfobia, no solamente del enojo por la palabra todes, pero ese es como el argumento, ¿no? Como yo estaba escuchando muy atentamente hasta que dijeron nosotros, o hasta que dijeron otros, o lo que sea. ¿Por qué crees, digo, yo tengo mis hipótesis, pero ¿por qué crees que la gente en las redes sociales se enoja tanto con el uso del lenguaje incluyente a niveles que llegan como a amenazarte como persona por decir nosotros, ¿no? Pues creo que son dos razones. La primera tiene que ver con lo que decías de la homofobia y la transfobia y demás. Creo que la respuesta tan violenta que suele tener el uso del lenguaje incluyente no es una respuesta que tenga que ver con lo lingüístico, ¿no? Por eso es chistoso que en estos temas mi trabajo como lingüista siempre es regresar el tema fuera de la lingüística, que es donde debería ocurrir, ¿no? Porque como fenómeno lingüístico, las personas que estudiamos, bueno, digamos, yo no soy académico, pues, ¿no? Pero las personas que observamos la lengua o que estudian la lengua, pues no les corresponde decir esto está bien o está mal, simplemente lo observan y ven cómo ocurre y lo describen, ¿no? Entonces, discusión lingüística no es, o sea, no podemos decir que esté bien o mal desde el punto de vista de la lingüística. Entonces, más bien, lo que hay que hacer es regresarlo al terreno donde sí corresponde y ese terreno es el social. Y por supuesto, el uso que hace eco de una lucha social que tiene que ver con la diversidad de género, o por ejemplo, no solamente con el lenguaje incluyente, sino por ejemplo con el uso del femenino genérico, que no es técnicamente una propuesta de la diversidad, sino más estrictamente el feminismo, pues al final lo que está haciendo es poner en tela de juicio o recordarnos que deberíamos poner en tela de juicio una estructura social que es el machismo, el patriarcado, como lo queremos llamar, ¿no? Un orden social. Y por lo tanto, ese orden social va a reaccionar y va a reaccionar con violencia. Entonces, por eso, en primer lugar, por eso creo la reacción es tan violenta, no porque sea curioso que una cuestión lingüística saque tanta ira de la gente, sino porque la ira ya estaba ahí, ¿no? Es una cuestión, o sea, en la sociedad, pues, es una cuestión social que ya provoca esa ira. Es enojo contra la existencia de estas personas, no contra una falta ortográfica o, bueno, sintáctica, yo qué sé, ¿no? Y en segundo lugar, creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato de la normativa, ¿no? Sobre todo en lo que mencionabas de estos comentarios que te ponen, que nos ponen, ¿no? Porque en realidad yo también soy viejo conocido de esa clase de comentarios, ¿no? Te estaba tomando en serio hasta que dijiste tal, 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 porque de nuevo entra el factor de la normatividad. Es como si tú no sigues la normatividad, por lo ergo, eres una persona que no estudió, ergo, no te voy a tomar en cuenta porque clasismo interiorizado, ¿no? Porque si no estudiaste, entonces no, tu opinión no vale, ¿no? Y creo que es también, o sea, se combinan las dos, ¿no? Por un lado es como la virulencia de la reacción contra la diversidad, contra la inclusión, y por otro lado, el eco de esta perspectiva normativa que también se roza con la clase y demás. Entonces, es como un cóctel de violencia social y pues por supuesto que explota, ¿no? Con cada vez que alguien dice todo eso, cada vez que alguien escribe una X o utiliza el femenino genérico, ¿no? Sí, claro. Ahorita que te escuchaba, como se me venía a la cabeza toda esa gente que se queja de la X y que dice que es deformar el español y que hay que rescatar el español de todo eso, no es la misma gente que pide rescatar el español cada que hacen una edición conmemorativa de Rayuela, ¿no? Por ejemplo, que hace un desmadre con la lengua y nada, ahí sí, no hay señoros que se quejen. Pero como girando el comentario un poquito hacia los mismos comentarios que nos llegan en redes que van de la mano con este rollo de no te tomo en serio porque usas el lenguaje incluyente. Eh, ¿Qué pasa con quienes dicen, espero que también hagan sus posts en braille y que mejor, este, mejor hazlos con lengua de señas, no, con lenguaje de señas, dicen, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
¿Realmente incluye que usemos la E o más bien deberíamos apostarle a esto? Cuenta. Bueno, lo primero que hay que decir es que no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, de hecho, la lengua de señas, tanto la lengua de señas, que es una lengua, como el braille, que es más bien un sistema de escritura, son perfectamente susceptibles de adoptar muchas estrategias del lenguaje incluyente. Quizá no la lengua de señas, porque no funciona igual la cuestión del género, ¿no? Pero por ejemplo, el braille, pues puedes escribir una E, una A, lo que sea, ¿no? O sea, es perfectamente compatible, en primer lugar. En segundo lugar, es claramente un comentario hipócrita, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa porque el 99%, si no es que el 100% de las personas que utilizan este argumento, ¿no? De mejor enseñan lengua de señas, yo qué sé, tampoco tiene la menor intención de, y probablemente ni la necesidad, porque bueno, ¿para qué? O sea, el braille, en tanto que es un sistema de escritura, pues es por supuesto un sistema de escritura para las personas que tienen que acceder a la lectura y que no pueden ver, ¿no? Pero bueno, suponiendo que incluso aprender esas cosas implicara la inclusión, estas personas que hacen estos comentarios tampoco hablan ni lengua de señas, ni tampoco saben leer braille, lo que significa que no nada más están, o sea, que lo único que están haciendo es criticando una inclusión, una forma de inclusión lingüística y recordándonos otra en la que tampoco planean participar, ¿no? Entonces, es como simplemente una declaración de principios, ¿no? Es como decir, no me interesa ni esta inclusión, ni me interesa esta otra, solamente la voy a instrumentalizar y además voy a instrumentalizar experiencias de personas que ni siquiera he escuchado, porque si las escucharan, sabrían que hay muchas personas con discapacidad que también son personas de la diversidad, que también, o sea, también son mujeres, ¿no? También perfectamente pueden utilizar el femenino genérico para desafiar, ¿no? Como el masculino genérico, y que todo esto que ya decía al inicio, ¿no? Que son estrategias compatibles, y claramente no escuchan a esas personas, por lo que solamente están instrumentalizando sus experiencias, o sea, se están robando experiencias de vida para atacar un tipo de inclusión que es simplemente otro tipo de inclusión en el que tampoco piensan, al que tampoco piensan adscribirse, ¿no? Entonces creo que es un argumento que se cae por todos lados, es ridículo, es hipócrita y no tiene el menor sustento. Claro. Hay, creo que una confusión común en la discusión sobre el lenguaje incluyente, y es que creo que se cree que hablar del lenguaje incluyente y hablar de, por ejemplo, usar, como decías, el femenino genérico o algo neutro no binario, etcétera, es lo mismo que respetar o no respetar los pronombres y sobre todo los neopronombres, ¿no? La gente que podrá usar el pronombre ella. Y hablábamos que a lo mejor hay cosas que se quedan en la lengua y hay cosas que no a partir de la evolución y el paso del tiempo. Pero entonces, pues sí, podríamos pensar que decir todes, decir nosotres al entrar a un lugar dependerá del contexto, de la intención política y demás. ¿Consideras que es lo mismo eso a respetar o no respetar que alguien, por ejemplo, use exclusivamente el pronombre ella? O sea, como es la misma conversación. Creo que sí es la misma conversación, pero más bien hay que matizarla, ¿no? O sea, creo que creo que lo que sería un error sería utilizar un pensamiento matemático que hay que decirlo, de pronto lo utilizamos como desde el espectro, desde el lado progresista del espectro. Creo que lo que no habría que hacer sería, decía, adoptar un pensamiento matemático en el que el no uso de estas cosas de inmediato implique una falta de respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque ojo, y también digo, esto obviamente es muy fácil decirlo para mí, desde mi lugar de enunciación, ¿no? Yo no soy una persona no binaria, no he vivido ninguna de esas cosas, lo digo como desde el punto de vista de la observación lingüística y obviamente desde, pues, que es mi área de especialidad. Pero creo que para mí, en términos personales, el respeto antecede al uso. O sea, te pongo un ejemplo concreto. Creo que yo, por ejemplo, tengo grupos nuevos cada cuatrimestre, cada semestre, ¿no? Y de pronto tengo alumnos que son personas no binarias, de pronto tengo personas trans, y yo a la fecha me pongo nervioso, ¿no? Porque a la fecha, el primer día me cuesta trabajo, yo pregunto, ¿no? A veces pregunto, como, bueno, si alguien quiere que le llame por un pronombre que no es el aparente, siéntense la libertad de decírmelo, a veces se acercan a mí, ¿no? Y me dicen, oye, yo utilizo estos pronombres y todo bien, pero por ejemplo, algo que es importante para mí es, en la medida de lo posible, hacer explícito, como, oye, igual me equivoco, ¿eh? O sea,
en una de esas a lo mejor, o sea, voy a poner, por supuesto que todo de mí, pues, para que no sea así, para no ponerte en una situación incómoda, pero pues yo también llevo más de 30 años viviendo en esa lógica, ¿no? Primero en esa lógica binaria, segundo hablando una lengua que solamente tiene esa lógica binaria. Entonces, para mí lo que es muy importante es que esa persona se sienta segura. Si de pronto yo le digo ella y se me va, en lugar de decirle ella, lo único que yo espero es que el contexto de respeto que yo he creado anteceda a ese misgendering, ¿no? Creo que tanto en el uso del pronombre o no, porque por supuesto que a todos nos va a costar trabajo, todos nos vamos a sentir torpes, porque de nuevo esto ni siquiera es algo que tenga, de hecho muchas veces nos dicen, no, es que ni siquiera se ponen de acuerdo, pues no, porque los usos lingüísticos así se crean, ¿no? O sea, son caóticos. Pero creo que, insisto, la falta de respeto antecede en todo caso al uso del pronombre o al no uso del pronombre. Creo que la gente que claramente misgenderea a otras personas no lo hace porque se equivoque, o sea, no lo hace porque no haya adoptado, no haya entendido el uso lingüístico, lo hace porque no tiene la intención. Y creo que más bien tendremos que pensar en la ofensa, de nuevo, no en el sentido lingüístico, sino en el sentido social. Y obviamente, pues quienes estamos a favor de esto y tratando como de adoptarlo y de buscarle precisamente y sistematizar una lógica, pues tratar de empalmar ambas cosas, ¿no? Empalmar por un lado la intención y por otro lado el uso. Pero bueno, creo que eso, al menos eso es lo que a mí me da como cierta certeza y cierta tranquilidad a la hora de hacerlo, pues, ¿no? Ok, y ya como para ir cerrando esta conversación, ay, porque es que yo te escucho hablar y me emociona mucho, y digo, ¿y si hacemos una escuela todo donde solo se hable así bonito? Pero como para ir cerrando, desde tu perspectiva, tú decías como de observador, como alguien que observa la lengua y ha visto cómo ha ido evolucionando estos últimos años hacia esta tendencia de usar la lengua como una herramienta más para incluir a las personas a quienes no nos nombra el masculino genérico. ¿Tú qué crees que sigue? ¿Qué crees que toca? ¿Nos seguimos peleando en redes? ¿Seguimos así? O sea, seguimos como en este back and forward de decir, pues yo lo digo, pues no lo digas, o como hacia dónde vamos. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Es una pregunta muy complicada, no sé. O sea, creo que yo creo que sí, pues. O sea, creo que la pregunta que más se me quedó en la cabeza fue, ¿nos seguimos peleando? Y la respuesta es sí. Creo que un poco regreso a lo que decía al inicio, ¿no? Creo que el lenguaje incluyente o en general, sí, en específico el lenguaje incluyente, pero sobre todo muchas de las estrategias, ¿no? de la lengua no sexista tienen este objetivo político de hacer visible un problema social, ¿no? De nuevo, no se va mágicamente a resolver la exclusión, ¿no? El orden social excluyente con que empecemos a usar pronombres neutros o con que empecemos a utilizar el femenino genérico. Eso no va a cambiar solamente por la lengua. Pero el uso político de la lengua tiene la magia de hacer enojar a la gente que está muy cómoda con ese sistema, con ese orden social excluyente, ¿no? Para mí, solo eso, digo, insisto, para mí desde mi lugar de enunciación, solo eso ya es pertinente, ¿no? Solo eso ya es útil. Por supuesto que hay cuestiones que son mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas no binarias, la inclusión a nivel administrativo, por ejemplo, y todas esas cosas, por supuesto que eso se tiene que seguir empujando, pero al menos en el contexto cotidiano, creo que sí vale la pena. O sea, creo que es justamente el hecho de que estemos teniendo esta conversación aquí, pero no solo aquí, ¿no? A mí de pronto me invitan a lugares que no son necesariamente, o sea, que no son espacios que consideran en primer término la diversidad, sino que son espacios que apenas empiezan a abrir a ello, es justamente porque la conversación está en el aire. Y mientras sigamos haciendo ruido, mientras sigamos hablando de ello, mientras sigamos empujando, aunque sea caóticamente la cuestión, algo de eso se va a quedar, ¿no? O sea, yo creo que desde la lengua es complicado, por ejemplo, que por ejemplo, los desdoblamientos, ¿no? Cuando decimos hola a todos, todas, todas y esa clase de cosas, eso es muy chistoso porque es un uso que va en estricta oposición a la evolución histórica de la lengua, ¿no? O sea, la lengua tiende a evolucionar hacia la economía y esto es escandalosamente antieconómico, ¿no? Eso no lo hace malo, solamente lo hace
a propósito, ¿no? Lo hace como, o sea, cuando llego a mi salón y digo hola todos y todas, lo que estoy haciendo es una declaración de principios políticos, no estoy usando bien o mal el español. Entonces, en tanto que estoy haciendo eso, es probable que esas cosas no prosperen del todo, ¿no? A lo mejor en algún momento eso se va a estabilizar, algunas cosillas se van a quedar, algunas otras cosillas se van a ir, pero digamos, todo esto que atenta directamente contra las estructuras profundas como el masculino genérico, creo que se van a adaptar, no necesariamente van a modificar la lógica del idioma, al menos no pronto, pero lo que sí creo que va a hacer es que va a seguir impulsando y va a seguir acompañando la discusión, y esa discusión es mucho más importante que el cambio en la lengua. O sea, creo que mientras la discusión se mantenga en la conversación y vaya acompañando otras más importantes, ¿no? Como obviamente la violencia, por ejemplo, la exclusión práctica, pues entonces será pertinente, más allá de lo que le haga o no le deje hacer a la lengua. La lengua es un ente que tiene muchos siglos de existencia más que nosotros y va a adoptar sin ningún problema lo que le caiga, y lo que no le sirva pues lo va a repeler, pero lo que tiene que prevalecer es la actitud, ¿no? Como la actitud que tenemos, no respecto a la lengua como tal, sino respecto a las personas afectadas por la exclusión, ¿no? Creo. Ahorita que te escuchaba, no sé, también le pasaba a Andrea, que me recordaba a algo que tenemos como conversación en otros aspectos dentro de la diversidad sexual y de género, que es como sobre la fluidez, ¿no? Como cómo socialmente se nos va empujando a ¿qué eres? Dime qué eres. Ahora dime que sigues siendo, porque si no, entonces ya te confundiste, pero sígueme diciendo lo que eres. Y un poco, creo que esta es la conversación, ¿no? No son temas, al no ser temas binarios, no son temas permanentes ni estáticos, y en diferentes momentos, o sea, yo pienso en mi abuela. Bueno, ella ya como que siento que ya no tiene tan claro que ahorita se está hablando de todes y así, pero le ha tocado como ver todas estas transformaciones en su corto periodo de vida, o sea, corto pensando en el tiempo que tenemos existiendo como personas, ¿no? Y entonces, pues sí, si quisiéramos tener una respuesta definitiva, que ya vamos a imprimir en un libro y ese libro se va a distribuir de aquí a que todo el mundo muera, pues digamos que no va a ser posible, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con las conversaciones alrededor de la propia identidad, ¿no? Cómo yo defino mi identidad ahorita no va a moldear mi identidad el resto de mi vida normalmente, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Pero no sé, Andrea, si quieres agregar algo más. Ah, perdón, vas. No, solo estoy de acuerdo. Ah. ¿Quieres agregar algo más, Andrea? No, nada. La verdad es que escuchar, no sé, nosotros hablamos mucho sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Lo hablamos todo el tiempo, lo usamos todo el tiempo, tenemos un curso al respecto que está construido desde nuestra visión, desde donde nosotros estamos parados, ¿no? Somos comunicólogos, somos docentes de adolescentes, entonces eso te da una visión particular, pero de pronto escucharlo como dicho con tanta precisión, era como de, o sea, no estoy loca. O sea, sí hay maneras de nombrar lo que estaba pensando. Entonces, no, creo que yo no tengo nada más que agregar, más que pues darte las gracias, Adrián. Creo que yo aprendí mucho. No, gracias a ustedes. Y de verdad, mil gracias por haberte dado el espacio. No sé si quieras platicarle a nuestros escuchas, para quien no te conoce, no creo que haya mucha gente, pero quien no te conoce, ¿dónde te puede encontrar? Sí, claro, estoy en todos lados como no Chávez Nada, @no Chávez Nada. Bueno, por todos lados me refiero a TikTok, Twitter e Instagram. Y ya, pues ahí en mis redes casi siempre estoy anunciando cosas y ahí están los links para mi página, mis libros y demás. Entonces, bueno, ahí si les interesa, sobre todo en TikTok, pues ahí estoy más presente. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, muchas felicidades por lo que hacen y pues aquí seguimos para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Y pues regresamos para el último segmento del podcast con grandes recomendaciones. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas. Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Acabo yo de informarle a Andrea sobre el hecho que se reveló el día de ayer, de que Paulina Rubio hizo popó en una playa y se limpió con una piedra. ¿Qué piensa usted, espectador, después de la información tan densa que hemos recibido el día de hoy? Densa y valiosa. Seguimos con la necesidad de la protesta, la performatividad, el privilegio blanco, el lenguaje inclusivo, incluyente. Ahora, Paulina Rubio se cagó en la playa y se limpió con una piedra. Ha de estar bien rosada.
Como con una piedra, ¿qué son esos modos? Eso no lo enseñó Susana Dos Amantes. Pero bueno, estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Ya tenemos que sacar la atención de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Ah, sí. Porque usted acaba de escuchar algo un poco más agradable, pero nosotros acabamos de grabar el primer segmento. Entonces está todo aquí, elevado. El día de hoy vamos a recomendar cosas, como Sí. siempre, como cada semana les recomendamos cosas. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Yo voy a empezar. Ok. Porque, bueno, voy a hacer una recomendación que a lo mejor es repetitiva, pero me vale madre. Ajá. Porque hablé de esta persona en el capítulo que hicimos con Carreto, cuando hablamos de personas LGBT que admirábamos, y es Lutze Segu. Yo la mencioné, estuvo, ella se hace llamar una Social Justice Doula, y ella hace como sí. acompañamientos y demás. Y tiene una newsletter que me gusta mucho y que estuvo descansando en septiembre, y todo desde el 1 de octubre yo estaba... Qué ganas de haber estado yo descansando en septiembre. O sea, sí se antoja. Verdaderamente. Se antoja. Pero su newsletter me gusta mucho. Y desde que empezó octubre yo estaba así como de ¿y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? Pues llegó el 14 de octubre, ¿no? Y mi recomendación es que se suscriban. Porque sobre todo la de octubre me gustó mucho. Me hizo muy feliz. No sé, o sea, obviamente si se suscriben ya les llegará la de noviembre. Pero si a alguien le interesa leer esta, así como... pues mándenos un mensajito y se la reenvío. Porque sí creo que es información valiosa. Y lo que me gusta de ella es que comparte de todo, ¿no? Comparte como lo que ha escuchado, lo que ha visto, dónde ha comido. O sea, es como muy diversa. Y en esta newsletter tiene cosas bien interesantes. Tiene un como review del nuevo álbum de Beyoncé. Okay. Que está muy interesante. Okay. O sea, porque además ella es una mujer racializada. Entonces tiene como perspectivas muy interesantes. Y tiene sobre todo 2 segmentos donde... no necesariamente da respuestas, pero sí plantea preguntas muy interesantes. En uno de esos segmentos habla sobre el trabajo y cómo estableces relaciones con tu trabajo. Y dice, en esta sociedad capitalista, nadie da consentimiento a trabajar. Tienes que trabajar a huevo, ¿no? Y entonces, bajo ese planteamiento de tengo que trabajar sí o sí, nadie me preguntó y a todo mundo le vale madre si me late o no me late, pues entonces... ¿qué haces? O sea, ¿cómo cambia eso tu relación con el trabajo? ¿O cómo debería cambiar eso tu relación con el trabajo? ¿No? Y tiene otro segmento que además me cayó como en un momento fuerte, ¿no? Ajá. Porque tiene como una sección donde siempre habla de amor y relaciones. Y entonces, en esto, luego habla tiene uno por ahí que habla sobre la amistad, que si a usted, persona en casa que le interesa leerlo, escríbame y se lo reenvío. Pero en habla tal cual sobre como de relaciones en general, dice no solamente relaciones de pareja, pero dice, luego nos da mucho miedo hablar de las relaciones como un proyecto, ¿no? Porque creemos que todo tiene que fluir y que todo tiene que ser orgánico y natural y demás, pero no, en realidad todas las relaciones deberían ser un proyecto, ¿no? Claro. Y para no perder la temática de este podcast, busque el objetivo del proyecto, ¿no? Pero ella es muy elocuente y me parece que vale mucho la pena leerlo y de verdad la newsletter de octubre me pareció que fue brillante. Entonces, esta es mi recomendación para que una vez más vayan a buscar a esta mujer. Lutze, espacio, SEGU. Así la encuentran en Instagram. Y ahí encuentran cómo suscribirse a su newsletter. Y ya, vayan y lean. Excelente. Mi recomendación también es un tanto repetitiva, pero lo quiero hacer porque ya ahora sí es la última oportunidad. Si usted vive en la Ciudad de México o en el área metropolitana o piensa viajar en la Ciudad de México en las próximas 4 semanas, vaya a ver The Prom, porque ahora sí tengo entendido es la última vez que está montada en México. Y bueno, si nos siguen en redes, seguramente sabrán que Andrea y yo estamos obsesionados con The Prom. La hemos visto 2 veces. Y nada más porque son las veces que ha estado que más o menos al alcance. Ajá. Pero The Prom es una obra, es un musical que viene de Broadway. Hay una película, no se dejen guiar por la película. Creo que es la peor publicidad que tiene el musical. Y The Prom es una obra sobre una chica lesbiana en Salamanca, Guanajuato, a unos minutos de donde nosotros vivimos, que lo único que quiere es ir al prom, al baile de graduación, con su novia, ¿no? Con su novia que está en el closet y es como... bueno, y entonces unos oportunistas, celebridades, quieren tomar... que acaban de tener un fracaso teatral, quieren tomar el caso de esta chica que se llama Emma para resucitar sus carreras. Entonces es una comedia muy divertida sobre estos actores ya fracasadoides, que van a Salamanca a
intentar salvar, habla bastante sobre privilegio, es bastante interesante, a intentar salvar a Emma, que no puede porque el comité de padres de familia no quiere que se haga un prom incluyente en el que puedan ir parejas queer, ¿no? Y es como, pero al mismo tiempo es la historia de Emma y como el caso de Emma, que creo que es lo más potente de la obra, logra inspirar a muchas otras personas, ¿no? El montaje en México es excepcional. Excepcional, de verdad. De lo mejor que he visto yo de teatro musical en México. Es fresco. O sea, lo hemos visto con 2 elencos. Y son 2 elencos muy chidos. Sí. El ensamble es muy lindo. La escenografía es muy creativa. La traducción es de las mejores traducciones que yo he visto. Y está ahora sí que regresa para decir adiós. Con una cortísima temporada de 3 semanas. A partir del 28 de octubre. En el Teatro Centenario Coyoacán. Yo sé que es una zona como rara para ver teatro. Pero creo que vale la pena. De verdad se los decimos. O sea, es una obra que vale mucho la pena. Aparte, hay varios integrantes en el nuevo elenco que vale la pena ver, que no hemos visto, ¿no? Yo amé a Gerardo González como Benny. Con toda mi alma. A Gerardo lo hemos visto 2 veces como Benny. Y va a ser difícil como desprenderse de esa imagen de Benny. Pero está Mau Salas, que es un extraordinario actor de teatro musical. Y el elenco es Alicia Candelas, que es una actriz prácticamente nueva, como Emma, siguiendo la tradición de que las Emmas son actrices prácticamente debutantes. Sí. Y si bien yo, cuando vi a Brenda Santabalbina como Emma, ahí va, el avión directo del aeropuerto de Felipe Ángeles. No, pero cuando vi a Brenda, yo dije, esta mujer es una estrella del teatro musical y ahora la vemos triunfando en Mentiras, así que no nos equivocamos. Ajá. Y ahora Alicia, tengo muchas ganas de verla, ¿no? También me parece que es su primer protagónico. Órale. Y está Romina Marcos, que para quien no la ubique es la hija de Niurka, pero nosotros ya la vimos a Romina y ya hace una gran Alisa. La verdad es que sí. Y está Anaí Alue, que es como la protagonista de la obra como Gigi desde la primera temporada, nada más que nosotros la vimos con Susana Zabaleta, pero dicen que Anaí está espectacular y están alternando el papel de Trent, Roger González y Andrés Elvira. Yo amo mucho esta obra, pero le voy a decir la verdad. Vaya a verla con Andrés Elvira. Eso sí lo tengo que decir. Ay, pobre Roger. Pero nada, o sea, de verdad es una obra que yo estoy dedicado a que la gente vaya a ver. La amo mucho. Le invité el boleto a mi mamá justo porque dije, tienen que verla. Hicimos todo un road trip solamente para volver a verla cuando estuvo en Guadalajara. Y estamos pensando en volverlo a hacer. Si usted quiere apoyar este sueño, suscríbase a nuestro Patreon. Así es. Patreon.com/abrazo grupal. Pero vayan a ver The Prom. Sí, Teatro Centenario Coyoacán. A partir del 28 de octubre, 3 semanas. Uf. Los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche. Uf. No he revisado precios, pero no creo que estén tan caros. Nosotros la vimos por un precio bastante accesible cuando estaba en el teatro, en el Centro Cultural 1. Gran producción. Sí, vayan a verlo. Genuinamente vayan a verlo. Sí, y ¿qué tal y se llenan los 3 fines de semana y lo deciden alargar? Sería un sueño. Ay, sí. Y si van a verlo, etiquétenos para ver que están ahí y ser felices de que sí, díganos, venimos a ver The Prom. Y yo sí quiero irme a despedir de esa obra. Es una obra que yo amo muchísimo. Será todo lo posible. Así es. Terminamos. Muchas gracias para todos. A ver, adiós, bye. Bueno, bye. No, muchas gracias para todas las personas que se quedan hasta este momento. Sí. Les queremos mucho. Ya saben que cualquier cosa, mándenos un mensajito. @abrazo grupal en Instagram y en TikTok. Así es. Y pues nos vemos. Gracias, Luis. Gracias, Andrea. Nos escuchamos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Adiós. Bye. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Nos escuchamos en este mismo espacio todos los miércoles por tu plataforma de podcast favorita y el resto de los días de la semana en @abrazogrupal en Instagram y TikTok. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.